Hola, ¿qué tal? De nuevo con ustedes, José María García Álvarez Coque de la Universidad Politécnica de Valencia, y vamos a empezar hoy con el último módulo del curso Retos de la Agricultura y la Alimentación en el siglo XXI. Módulo titulado Los Acuerdos Internacionales y la Agricultura, y vamos a tratar la internacionalización de la agricultura, pero desde el estudio de las reglas de juego que tienen que respetar los gobiernos a la hora de regular sus políticas agrícolas. En esta lección vamos a ver qué es la Organización Mundial de Comercio. En primer lugar, trataremos del sistema multilateral de comercio. ¿Qué es el sistema multilateral de comercio? Es el sistema administrado por la Organización Mundial de Comercio, y tengan en cuenta que este sistema trata de las relaciones que cada país tiene con el resto del mundo, las reglas que se aplican a todos sus socios comerciales, y no tratamos lo que son acuerdos bilaterales o acuerdos de ámbito regional, como pudieran ser el Mercosur, la Unión Europea o el Tratado de Libre Comercio en Norteamérica. ¿De dónde surge este sistema? Surge del acuerdo GATT, Acuerdo General de Aranceles y Comercio, que nace de esa generación de acuerdos de la posguerra, del consenso de Washington. Recuerden, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. No se creó una organización internacional de comercio, pero sí un acuerdo. El acuerdo GATT es un acuerdo, no es una organización propiamente dicha, y esa organización ya fue creada posteriormente, después de largos ciclos de negociaciones. Finalmente, en 1995, tras el acuerdo de Marrakech, el final de la Ronda de Uruguay, se creó la Organización Mundial de Comercio. Los estados de este sistema, los que se han adherido, pues han negociado esas reglas de juego que tienen que ver con los aranceles, por ejemplo, las medidas antidumping, medidas no arancelarias, y vemos, si estudiamos la cronología de las negociaciones, cómo el ámbito de las negociaciones se ha ido ampliando poco a poco en el tiempo. Ya la Ronda de Uruguay incorporaba aspectos como los servicios, la propiedad intelectual y la propia creación de la Organización Mundial de Comercio, y en estos momentos estamos negociando la ronda de desarrollo de Doha con 20 años de negociación y ya 157 países miembros de la OMC. ¿Qué diferencias hay entre el sistema del GATT 47 y el sistema de la OMC? En primer lugar, el GATT, el acuerdo, trataba solo sobre bienes, es decir, mercancías. Era un acuerdo y, por tanto, hablamos de una estructura provisional con un secretariado con sede en Ginebra. Y este acuerdo era poco efectivo para resolver diferencias comerciales, disputas entre estados que no están de acuerdo sobre las políticas que pueden interferir en el comercio internacional. La OMC, por su parte, tiene un ámbito mucho más amplio, incorpora servicios, propiedad intelectual y muchos otros acuerdos. Es una organización permanente, más estable, por tanto, y tiene un procedimiento de solución de disputas automática. Un ejemplo es el acuerdo que se ha llegado recientemente sobre el arancel externo común de la Unión Europea frente a las importaciones de banano, que es el resultado de distintas disputas que han sido resueltas en el ámbito del órgano de solución de diferencias de la OMC. ¿Cuáles son los principios del sistema de comercio multilateral? Está el principio del artículo 1 del GATT, el principio de no discriminación, también llamado principio de la nación más favorecida. Y es que toda concesión que un Estado miembro realiza a otro Estado miembro tiene que ser extendida al resto de Estados miembros. En cierta medida podemos decir que todo Estado miembro recibe el trato de la nación más favorecida. Otro principio es el comercio más libre, pero más libre no necesariamente
como un principio ex ante, sino más libre a través de un ciclo de negociaciones. Y también hablamos de un comercio más predecible, un comercio con reglas más transparentes que se basan en, por ejemplo, consolidaciones arancelarias, es decir, tipos máximos de aranceles, y la eliminación progresiva de barreras no arancelarias al comercio. La estructura de la OMC la vemos reflejada en este cuadro, con una serie de acuerdos que tienen que ver con los principios, el GATT sobre mercancías, el Acuerdo General de Comercio de Servicios, el Acuerdo de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio y el mecanismo de solución de diferencias. También los detalles son muy importantes porque hay sectores que tienen un tratamiento particular, como puede ser servicios o como puede ser el acuerdo sobre agricultura o el acuerdo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias. Y también están los compromisos, que son las obligaciones que realizan o que respetan los distintos gobiernos después de negociaciones, después de ofertas, que se acuerdan mutuamente y que plantean los compromisos específicos de cada Estado miembro, por ejemplo, de consolidaciones arancelarias. Como resumen, podemos decir que la OMC es un marco para las reglas de juego que regulan el comercio internacional. Sus miembros tienen que respetar unos principios básicos y los detalles establecidos en esos acuerdos específicos. Y además negocian compromisos de liberalización a lo largo de rondas. Para buscar información les recomiendo la página web de la OMC que pueden encontrar en la bibliografía y para saber más, cómo no, la revista Puentes del ICTSD y si quieren una visión crítica sobre la Organización Mundial de Comercio, la página web del Institute for Agriculture and Trade Policy. Muchas gracias por su atención.